Ok, venga. Bueno, vamos a hacer una oración. Si nos podemos poner de pie, por favor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Veni Sancte Spiritus repleturum corda fidelium et tui amoris in eis in amacende, emite spiritum tum et cravuntur, et renovabis facem terre. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione docuisti, da nobis in edum spiritus recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Domino nostrum. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Buenas noches, muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos. Pues con un gusto de poder dar una plática más acerca de otra gran santa mística, carmelita, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Entonces, Santa Teresa Benedicta de la Cruz es muy particular entre las santas del Carmelo. ¿Por qué? Bueno, pues primero, santas del Carmelo, ¿qué estoy hablando? Bueno, el Carmelo es una orden religiosa. Escuchamos hablar de los padres jesuitas, escuchamos hablar pues de los padres salesianos, de San Juan Bosco, ¿no? Y escuchamos que hay ciertos grupos religiosos dentro de la Iglesia Católica. Entonces, el Carmelo es una comunidad religiosa dentro de la Iglesia Católica. El Carmelo, pues, pone sus bases, ¿no? Entonces, desde los profetas del Antiguo Testamento, empezando desde San Elías, ¿no? Y pasando por todos los profetas del Antiguo Testamento hasta llegar a San Juan Bautista, ¿no? Y continuar la tradición profética en la iglesia. Los carmelitas eran monjes que vivían en la montaña Carmelo. La montaña se llama así, la montaña del Carmelo, que está al norte de Israel. Y entonces, desde hace muchos siglos, entonces había ermitaños que vivían en soledad, en oración. Y estos ermitaños, en el Antiguo Testamento, eran llamados profetas. Cuando Elías funda su escuela, pues se llama la Escuela de los Profetas, ¿no? Ahí, en el Monte Carmelo, con vista al mar, ¿no? Ahí fue donde el profeta Elías vio una nubecita pequeña que representaba, ¿no? Pues el consuelo de Dios, la bendición de Dios, y esta nubecita pues representaba pues también la abundancia de la bendición del Señor. Y los profetas, ¿no? Entre ellos Elías y sus otros compañeros, vieron en esa nube pues la promesa de Dios, ¿no? Y se entendía que esa nube sería la Virgen, como dice el profeta Isaías, que daría luz a un niño. Y las nubes lloverán al justo, ¿no? Entonces, ahí en ese monte, pues se esperaba la redención. Y cuando llegó nuestro Señor, y cuando predicó el Evangelio, pues los monjes carmelitas se convirtieron al Evangelio de inmediato y ayudaron a su propagación. Entonces, esta es una tradición muy antigua, que si bien en el occidente se conoce mejor por los carmelitas, ¿no? Por aquellos monjes que llegaron desde Europa en tiempo de las cruzadas en el siglo XIII y al ser expulsados del Medio Oriente regresaron a todas las naciones, ¿no? Ahí es donde en el occidente se da a conocer lo que es la antigua orden del Carmelo. Entonces, Teresa Benedicta de la Cruz es una joven judía, ¿no? Alemana. Es interesante porque por este tema, que estamos hablando de una santa del siglo
20 y 19 y 20, ¿no? Es decir, una santa moderna, una santa judía, de raza, de religión, ¿no? Que termina convirtiéndose. Y esto pues trae sobre ella pues un peso muy fuerte. Y ha traído pues ciertas distintas posiciones, ¿no? Yo les confesaba, ¿no? Que en un principio mi opinión acerca de Santa Teresa Benedicta, cuando recién escuché, ¿no?, que la iban a canonizar, pues dije, bueno, pues una judía que murió en el Holocausto, me sonó hasta cliché, la verdad. Y pues al parecer no soy el único, ¿no? Ni han habido muchas personas, ¿no? Ha causado mucha controversia la canonización de esta mujer, ¿no? Y entonces leemos a Luis Buller, ¿no?, un gran teólogo católico y liturgista, que dice: muchos judíos, al menos aquellos que pretenden ser representantes del pueblo judío, se han indignado de esta beatificación. Entonces, él está viviendo el momento de la beatificación con Juan Pablo II y pues se da cuenta que todo el mundo está escandalizado, ¿no? Y son totalmente insensibles al hecho de que por fidelidad a este pueblo en el que ella había nacido, esta cristiana católica aceptó la muerte. Y entonces vamos a ver cómo se desenvuelve la vida de Teresa Benedicta de la Cruz y este papel que tomó en parte por sus raíces judías. Pero no solamente los judíos los que se escandalizaron, son también muchos católicos se escandalizaron de la beatificación y después canonización y quizás de tantos títulos que se le han dado, ¿no? También los católicos, dice Louis Bouillet, sobre todo los que se creen especialmente representantes de la fe, es decir, incluso obispos, ¿no?, sacerdotes, no quieren saber mucho de esta bautizada, que siguen considerando como una intrusa, ¿no? Es así, pues, ¿qué podemos aprender de una judía, ¿no? Es un poco racista, pero hasta con ellos se ha encontrado Santa Teresa. Y bueno, pues vemos esta confrontación, ¿no? El cristianismo, el judaísmo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Bueno, Edith nace en Breslau, esa es la foto de la iglesia principal de Breslau. Sus padres son Siegfried Stein y August Conrad, que es su madre. Son comerciantes de madera, hebreos, ortodoxos, judíos ortodoxos, que profesan su fe, la toman muy en serio, ¿no? Cuando apenas iba a cumplir 2 años, esta Edith, pues muere su padre. Entonces queda huérfana de padre apenas cuando iba a cumplir 2 años. Entonces la podemos ver ahí chiquitita, la niñita. Entonces sus hermanos, ¿no? Y quedan huérfanos de padre. Y entonces esto significa que su madre pues hará cargo de la empresa de su papá, de maderera. Y pues su madre era una ferviente judía que atendía pues todos los sábados los servicios, ¿no? Edith pues creció practicando la religión judía, pero hay que recordar que pues en ese tiempo, ¿no?, en ese tiempo, 1899, pues hay una explosión del cientificismo, ¿no? Los jóvenes cada vez, como en nuestro tiempo, ¿no?, pues empiezan a ser cada vez más irreligiosos, ¿no? Las ciencias prometen salvar el mundo, curar todas las enfermedades, ¿no? Y pues como tantos jóvenes, Edith pierde la fe. Dice: con plena conciencia y por libre elección, dejé de rezar. Entonces, Edith Stein, poco a poco, pues terminará siendo, como tantos, ¿no?, una judía atea, una judía irreligiosa. Aún cuando su madre, pues continuará, ¿no?, continuará con su ejemplo, ¿no?, de buena judía y profesando su religión.
Y entonces vemos que en 1911 y en 1913 se inscribe como alumna de psicología en la Universidad de Breslau. Entonces ella es joven, está muy interesada por el mundo, ¿no? Es una joven alegre, es una joven deportista, pero podemos ver por el tipo de vida que lleva, que tiene una gran vida de introspección, una gran vida interior. Le gusta el tenis, ese era como su deporte. Y entonces está buscando algo más. No se queda contenta con lo que le ofrece el mundo, ¿no? Y pues va brincando de un lado al otro, estudiando esto, estudiando aquello, no está en paz. Hasta que escucha hablar de un filósofo famoso, que es Edmund Husserl. Entonces, cuando escucha hablar de este filósofo famoso, pues lo busca, ¿no? Así funciona en las universidades alemanas, ¿no? Cuando tú quieres estudiar, entonces tú buscas a tu profesor y te vas detrás de él para que él te enseñe, ¿no? Como un maestro. Y entonces ella empieza a aficionarse a la filosofía de Edmund Husserl y se traslada a Gotinga para asistir a sus cursos. Dice Louis Boyer, Husserl se orienta y termina asentándose en un subjetivismo radical, característico en ese momento de todo pensamiento post-kantiano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, entonces, después de Descartes, ¿no? Con el escepticismo de Descartes, pues la filosofía que antiguamente se apoyaba en la realidad, ¿cómo lo podemos decir? Se apoyaba en el conocimiento de la realidad externa, es decir, dice Santo Tomás, ¿no? Que la verdad es pues es cuando la idea que tenemos en la mente se asemeja a la cosa que está afuera de nosotros. Entonces la filosofía antigua, la filosofía aristotélica, tomista, ¿no? La filosofía perenne, pues enseña que el hombre es capaz de conocer la realidad externa, que es capaz de conocer las cosas, y qué son, y cómo son, ¿no? Y entonces Kant, junto a muchos otros filósofos idealistas, pues quitan lo que llama Aristóteles la metafísica. Es decir, que no somos solamente seres sensibles, que conocemos colores, formas, sino que en realidad podemos conocer la esencia de las cosas. Podemos conocer verdaderamente las cosas, ¿no? Podemos conocer de Aristóteles, ¿no? Él entendía que el hombre podía conocer la inmortalidad del alma, ¿no? Cosas espirituales como Dios, ¿no? Su creador. La causa se conoce por sus efectos, ¿no? Y entonces todo este bagaje de filosófico antiguo, pues con Descartes en el siglo XVIII, pues se pierde. Y entonces las filosofías posteriores, como es la de Kant, pues ya serán filosofías idealistas, que no tienen contacto con la realidad. Pero Husserl, que es este filósofo a que atrapa el corazón de Edith Stein, pues es un filósofo que tomó de lo idealista lo más realista. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, Husserl es el fundador de la fenomenología. Y la fenomenología, pues, gira en torno al conocimiento de los fenómenos, de las cosas externas. Es decir, el filósofo fenomenólogo, pues, tratará de buscar cada una de las particularidades de aquello que está investigando. Se parece mucho a lo que dice Santo Tomás de Aquino y a lo que dice Aristóteles. Pero la diferencia es que Husserl con Kant pues negará que es posible conocer la esencia de las cosas. Simplemente somos capaces de conocer el exterior, ¿no? Como decir el caparazón. Y tratará de conocer la cosa a través de una descripción extensa de todo su alrededor, ¿no? Bueno, y en ese sentido, pues la filosofía de Husserl pues será pues atractiva, ¿no? Para jóvenes que han nacido en un ambiente completamente idealista,
en donde han perdido pues la esperanza de conocer algo, de conocer realmente el mundo, ¿no? Entonces Husserl verdaderamente pues es importante, ¿no? En su aportación a la filosofía moderna, y como consecuencia de este proyecto de la fenomenología, pues habrá muchos discípulos de Husserl que por este impulso los condujo con determinación y en varias ocasiones hacia una conversión religiosa. Vamos a ver que estos jóvenes que llegaron como ateos, ¿no? O como agnósticos a ser alumnos de este filósofo, pues empezaron a encontrar a Dios a través de la fenomenología. ¿Por qué? Porque voltearon los ojos del mundo de las ideas, ¿no? De las ideologías, hacia la realidad objetiva. Y entonces vemos que Erich Stein será una de estas jóvenes. Y bueno, ya cuando ya estaba estudiando ahí, pues está la Primera Guerra Mundial, y Erich Stein pues es llamada a prestar su servicio, ¿no? Como enfermera. Y entonces el 7 de abril empieza a prestar su servicio como voluntaria de la Cruz Roja en el hospital para enfermedades infecciosas de Mannheim en Austria, donde permanece por 6 meses. Entonces ahí la vemos, ¿no? Y es esa que está ahí atrás, ¿no? Ahí está con sus compañeras enfermeras y doctores. Y entonces podemos imaginar lo que esto representa para ella, ¿no? Entonces madurar, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra con la desgracia de la guerra, se encuentra atendiendo enfermos, infecciosos, ¿no? que llegan de la guerra. Y entonces esto hace que Erich Stein pues madure como mujer. En 1916, el 3 de agosto, se titula en la Universidad de Friburgo, en Briskovia, bajo la dirección de Husserl. Husserl, entonces llega esta jovencita, y Husserl, un filósofo famoso en toda Alemania, pues llega esta jovencita y pues se pueden imaginar, ¿no? Pues al principio a lo mejor tuvo sus dudas, pero se va dando cuenta de las capacidades que tiene esta joven. Y como esta joven, pues es una joven, pues, superdotada, ¿no? Súper inteligente y además, pues, excelente, ¿no? En su organización, ¿no? Que empieza a ayudarle al mismo Husserl, pues, a organizar su pensamiento, sus escritos, ¿no? Entonces, de ser simplemente una jovencita fan, ¿no? Se convierte, pues, en una gran ayuda para este filósofo. Y entonces se titula, bajo la dirección de Husserl, quien en ese tiempo había sido transferido a dicha ciudad. El tema de su tesis es el problema de la empatía. En octubre se convierte en la asistente de su maestro Husserl. Entonces aquí vemos un vidrio de la, ¿cómo se dicen los vidrios? Vitral, stained glass. Vi un vitral de la catedral de Freiburg. Entonces es interesante porque Friburgo pues tiene esta catedral, tiene la universidad, tiene la sinagoga, súper cerquita, ¿no? Está todo cerquita. Entonces te puedes imaginar a los cristianos conviviendo con los judíos, ¿no? Como si nada, pasando el cristiano por la sinagoga y el judío por la catedral, ¿no? Monumentos a personajes cristianos, ¿no? Entonces una ciudad muy bonita, muy pintoresca. Entonces nos podemos imaginar ahí a Erich Stein, ¿no? Pues cercana al cristianismo, vivía en ciudades cristianas, ¿no? Entonces palpando, ¿no? Y ahora pues esta catedral pues ya tiene su imagen en este vitral. Y bueno, ¿qué pasa con ella? Bueno, es interesante porque este tema de la empatía, porque esto fue lo que trajo de alguna forma su conversión, porque
había otro de los discípulos de... Era Adolf Reinach. Y entonces Adolf Reinach, perdón que no pronuncie bien los nombres alemanes, no soy muy bueno con eso, pero Adolf Reinach, que era un hombre muy inteligente y que estaba trabajando bajo Husserl, pues de repente tiene un encuentro con Edith Stein, y este encuentro marca la vida de Edith Stein. ¿Por qué? Porque este hombre ateo, ¿no? Pues, que después se convertirá al cristianismo, pues es una persona empática, agradable, que pone su atención en Edith, y esto marca de alguna forma su vida, ¿no? O sea, su forma alegre y su forma atenta en esta relación, ¿no? Y esto pues será una de las marcas de su vida, tanto entonces que Louis Boyer pues atribuye alguna conexión, ¿no?, entre este encuentro con su tesis, ¿no?, la empatía. Y pues vamos viendo su conversión. Entonces, durante el verano lee libros sobre la vida de Santa Teresa de Ávila. Entonces, está en la casa de una amiga que es una filósofa, ¿no? Y su amiga filósofa había perdido a su esposo. Y estaba escribiendo un libro acerca de la esperanza, ¿no? Eran cristianos, eran amigos suyos, filósofos, ¿no? Igual, cercanos de Husserl, convertidos al cristianismo, ¿no? Y ve que esta amiga está escribiendo acerca de la esperanza cristiana. Y entonces esto tiene un impacto en ella. Después toma el libro durante su visita, ¿no? Se mete a la biblioteca de sus amigos y encuentra el libro de Santa Teresa de Ávila. O sea, ella es una judía. Para este momento ella ya no era atea, era agnóstica. La fenomenología, ¿no?, le había acercado, ¿no?, a un pensamiento, bueno, pues a lo mejor sí existe Dios, pero no un Dios personal, ¿no? Y ella estaba pues con estas cuestiones, ¿no?, buscando la verdad, y de repente se topa con la biografía de Santa Teresa de Ávila, que es otra carmelita, pues la reformadora del Carmelo, una mujer docta, una mujer inteligente, una mujer de experiencias místicas, de contacto con Dios. Y dice Edith Stein, dice que cuando terminó de leer la vida de Santa Teresa, pues ya se había convertido. O sea, que le bastó leer la vida de Santa Teresa para convertirse al catolicismo. Porque vio entonces en Santa Teresa, ¿no?, esta unión mística con Dios, esta relación íntima con Dios. Y no vio en ella una ruptura de su judaísmo, sino encontró la perfección de su judaísmo, ¿no? Ella dice que una de las experiencias que poco a poco fueron marcando su camino hacia la fe fue un día que ella iba pasando, podemos imaginarla pasando, ¿no?, enfrente de la catedral de Friburgo, y de repente llega una señora pobre, una señora humilde, que llega y se hinca, y se queda ahí en silencio haciendo oración. Y a lo mejor ustedes dirán, ¿qué tiene eso de sorprendente? Ella se dio cuenta de que esta mujer sencilla, ¿no?, pues estaba teniendo un momento de intimidad con Dios. Ella estaba acostumbrada a los servicios protestantes y a ver servicios protestantes, ¿no?, y a ver incluso sus ceremonias judías, donde pues había pues rezos, ¿no?, y a lo mejor hablar mucho, ¿no?, pero ella le sorprendió este detalle, ¿no?, una simple mujer, una mujer simple, sin educación, que llega a la iglesia, se hinca y se pone a orar. Y entonces ella cuenta después, ¿no?, que esto pues le marcó, que el catolicismo, ¿no?, de alguna forma lo que le atrajo fue esta intimidad con Dios, ¿no? El hecho de que pues cristianismo, ¿no?,
pues trae una relación familiar con Dios. Entonces, pues se pueden imaginar, ¿no? A esta filósofa, doctora, ¿no? De repente llega a la parroquia que está en la esquina y dice, padre, ¿me puede bautizar? O sea, se convirtió rapidísimo, ¿no? Y padre, ¿me puede bautizar? Y le dice el padre, ¿no? El padre pues se sorprende, pues una joven judía, ¿no? Intelectual, y nada más llega y ya quiere bautizarse. Y dice, pero pues, ¿quién te enseñó el catecismo? ¿Ya te enseñaron el catecismo? ¿Quién es el que te está instruyendo? Y pues ella simplemente responde, pues ¿me puede bautizar? ¿O qué tengo que hacer? Así como muy simplona, ¿no? Así, ¿cómo empiezo, no? Y ya este fue el padre que la bautizó. El 1 de enero de 1922 recibe el bautismo de Berzamben, en Berzamben, por el padre Eugen Bertil. Y entonces está brincando de un lado a otro, ¿no? Entonces es secretaria de Husserl, encuentra la religión, encuentra a Dios, encuentra su catolicismo, ¿no? Que ve como la plenitud de su vida como judía, y pues empieza a tener pues todas estas búsquedas, ¿no? Y entonces ella empieza a buscar trabajos, ¿no? También por otro lado empieza a buscar trabajos. Su maestro Husserl le promete grandes promociones, ¿no? Pero al final, por ser judía, pues parece que no se concreta nada, y por ser mujer, ¿no? Era un tiempo donde apenas las mujeres estaban estudiando, pero no tenían puestos grandes en las universidades. Y entonces Husserl le tiene cariño, le tiene estima y quiere promoverla, pero pues realmente no se logra mucho. Al mismo tiempo, ella está experimentando este camino de conversión y, entre tanto, pues se acerca, tiene como dos comunidades que le marcan también su vida, aparte del Carmelo, ¿no? Que es los benedictinos y las hermanas dominicas, ¿no? Entonces tiene su encuentro con monjes benedictinos, y esto pues lo podemos ver en su nombre, ¿no? Su nombre como religiosa, que es Teresa Benedicta de la Cruz. Pues ahí está la imprenta de San Benedicto, ¿no? Y también con las dominicas. Las dominicas, la enseñanza, ¿no? Intelectuales, pues la acogen como maestra. Y entonces un sacerdote jesuita se encargará también de instruirla, ¿no? Y de presentarle a Santo Tomás de Aquino. Entonces, esta es la catedral de Espira, y esta es la reliquia que se encuentra en Espira. Ahí es donde se mueve en 1923 para ser profesora de lengua y literatura alemana, Erich Stein. Y entonces esta es la catedral. Es una catedral románica importantísima porque es de las catedrales más majestuosas de su estilo y antiguas. Y en la sacristía, en uno de los cuartos anexos a la sacristía, se puede ver esta reliquia de Erich Stein. No hay muchas reliquias de Erich Stein, como sabemos, pero vamos a ver por qué no hay muchas reliquias de ella, pero esta reliquia se conserva ahí. Y imparte conferencias tanto en Alemania como en el extranjero, donde aborda la temática en torno a Santo Tomás de Aquino y de la vocación de la mujer cristiana. Entonces es interesante. ¿Por qué? Porque tenemos una filósofa fenomenóloga que siempre uno de sus intereses fue la mujer, ¿no? Ahora tiene escritos acerca de la mujer, ¿no? Y como joven, antes de convertirse al catolicismo, pues fue promotora del voto católico, ¿no? Era una feminista, ¿no? Feminista, atea, se la pueden imaginar, ¿no? De paliacate verde, a lo mejor, ¿no? Diríamos, ¿no? Pero entonces, poco a poco vamos viendo que estas ideas, ¿no? Y esto se va, pues, consolidando. Dice, como bachiller y joven,
estudiante, fui una feminista radical. Perdí después el interés por este asunto. Ahora voy en busca de soluciones puramente objetivas. Entonces, poco a poco su pensamiento fue evolucionando y pues se dio cuenta, ¿no? Pues del feminismo, de las mentiras del feminismo, ¿no? También tuvo tiempo hasta para escribir acerca del, si acaso podríamos pensar en el sacerdocio femenino, y pues claro que ella pues lo descarta, ¿no? No puede haber diaconisas ni sacerdotes femeninos, ¿no? O sea, ella fue dejando este feminismo radical y fue entendiendo pues el orden que Dios había establecido y lo fue asumiendo, ¿no? Y pues eso es algo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mujer que ha llegado de un contexto completamente distinto, ¿no? De filosofías, de pensamientos, ¿no? Que no son cristianos. Y entonces su conversión es paulatina, ¿no? Su filosofía, aún cuando vemos, ¿no? Que ya está dando clases de tomismo, que ya está haciendo conferencias de tomismo, pues Jacques Maritain, ¿no? Será un poco crítico de ella y dirá que su tomismo no es un tomismo ortodoxo. ¿Por qué? Porque tiene tiene una gran influencia pues, de la fenomenología. Y entonces poco a poco pues, se ve cómo va desenvolviéndose como filósofa y como mujer cristiana. Y cómo sus ideas pues, se van asentando de acuerdo a la doctrina y al pensamiento cristiano, ¿no? Y entonces tendrá gran docilidad en esto. Da inicio a la traducción en latín al alemán de Quaestiones Disputate de Veritate de Santo Tomás. Entonces como les explicaba, ¿no? La fenomenología estudia los fenómenos, podríamos decir en un lenguaje más escolástico, los accidentes, ¿no? Los accidentes, pero no puede conocer la esencia, o sea, no entiende todavía el concepto de la esencia. Y pues Teresa Benedicta de la Cruz, pues, o Edith Stein, pues empezará poco a poco a conocer el pensamiento de Santo Tomás. Y es interesante porque si bien ese espíritu que tenía en un principio, que era inquisidor, ¿no? Pues la llevó a encontrar Husserl un refugio en Husserl, pues así esta misma mentalidad, esta misma inquisición, ¿no? Que tenía ella, esta búsqueda, pues la hará pues, encontrar en Santo Tomás a un gran maestro. El padre Steffes le invita a dar clases en el Instituto de Ciencias Pedagógicas de Münster. Él la acepta y empieza a trabajar en la primavera de este año. Entonces se le ofrecen otros trabajos, ¿no? Se le ofrece un trabajo en la Universidad de Freiburg. Husserl está interesado que vaya para allá, pero al final pues termina siendo rechazada. Entonces estamos en 1932, en 1933, entonces Hitler entra al poder, ¿no? Y entonces ya se siente en Alemania el espíritu antisemita. Empieza a ver a los judíos como enemigos, y entonces es una de las razones, ¿no? Por las cuales pues no es aceptada en la Universidad de Friburgo. Pues entonces con estas podemos imaginar decepciones. Edith Stein pues empieza a pensar mejor su futuro, ¿no? A ver, Dios a través de purificaciones, ¿no? y de dificultades, pues nos lleva a la meditación y a la interiorización. Y entonces es a partir de todas estas circunstancias que decide entrar al Carmelo de Colonia. Y entonces aquí vemos una foto del Carmelo de Colonia, que está muy bonito. No se puede entrar, casi siempre pues a mí me tocó encontrarlo cerrado cuando fui ahí. Tiene rejas, llegas a la iglesia y tiene rejas, y pues lo único que pude hacer es traerme cartitas de recuerdo, pero no pude hacer mucho. Es interesante que este Carmelo fue destruido, o sea, la nave de la bóveda del Carmelo fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso,
pues Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pues se fue a otro monasterio. Dice, entonces ya no estamos hablando de Edith Stein. Edith Stein ha dejado el mundo secular, ha pasado de ser Edith Stein para tomar el nombre de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Es interesante, son 14 años después de que ella tomó por primera vez ese libro de la vida de Santa Teresa, y ella dice, fue desde ese momento, desde que leyó la vida de Santa Teresa, ella ya quería ser una carmelita. O sea, ya lo tenía en su mente. Y entonces cerró ese libro y ya estaba convertida al catolicismo. Ahora entonces no hablamos de Edith Stein, sino hablamos de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que en latín sería Santa Teresa Benedicta a Cruce, que también se puede entender como Santa Teresa bendecida por la cruz. Y la cruz entonces tomará pues un papel fundamental en su conversión y en su misticismo, ¿no? Bajo la cruz se entendía el destino del pueblo de Dios. Esto es interesante, nunca pierde sus orígenes, ¿no? Bajo la cruz entendí el destino del pueblo de Dios, que entonces comenzaba a anunciarse. Pensaba que entendiesen que se trataba de la cruz de Cristo, que debían aceptarla en nombre de todos los demás. Es verdad que hoy entiendo mejor estas cosas, lo que significa ser esposa del Señor bajo el signo de la cruz. A mí me parece, ¿no? Yo cuando tuve mi primer acercamiento hace muchos años con Santa Teresa, empecé a leer La ciencia de la cruz. Yo estaba estudiando filosofía y pues me chocó su método fenomenológico, me desagradó un poquito, o sea, no me sentí en casa, ¿no? Me pareció distinto. Cuando leo los escritos místicos de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pues no encuentro simplemente a una filósofa atea convertida al catolicismo. Yo lo que veo es verdaderamente a una mística de la talla de sus compañeras, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Isabel de la Trinidad, Santa Teresa, la gran Santa Teresa de Jesús. Es decir, en mi opinión, no solamente es una mujer muy inteligente y una gran filósofa, sino que más que eso, es una gran mística. Teresa Benedicta de la Cruz no es simplemente una mujer de 40 años, ¿no? Que se mete al monasterio y no sabe qué va a hacer, ¿no? Es una conversión sincera, es una conversión profunda, es una conversión hermosa, y esto se ve reflejado en sus escritos espirituales. Entonces, tienen muchos escritos, dicen que cuando le preguntaron a Benedicto XVI, ¿no? que cuándo iba a canonizar a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pues les dijo, ha escrito mucho. Entonces, como significando que el hecho de que había escrito mucho, pues hacía difícil que fuera canonizada, ¿no? Cuando tienes muchos escritos, pues el abogado que quiere canonizarte, ¿no? Pues debe de estudiar cada uno. Santa Teresa Benedicta de la Cruz tiene muchísimos escritos, ¿no? La fenomenología es súper extensa, ¿no? Escribe muchísimo de todo, ¿no? En todos los aspectos de las cosas. Entonces el proceso de canonización fue difícil. Pero yo lo que les recomiendo a ustedes, ¿no? Especialmente a los que no son filósofos, pues que se centren en sus escritos. O sea, que si bien quieren dedicarle el tiempo a su filosofía, pues adelante. Que empiecen con Santo Tomás antes de ir con Edith Stein. Pero en especial les quiero recomendar sus escritos espirituales. Entonces voy a poner algunos ejemplos. El misterio de la Navidad. Y entonces escribe un análisis, ¿no? Místico, ¿no? Contemplativo, acerca del Adviento, acerca de la Navidad, de la Nochebuena. Y dice, los medios para realizar plenamente esta meta sublime
señala al niño Jesús en el pesebre. Es necesario vivir la vida entera en cotidiana comunicación con Dios, escuchar las palabras que Dios ha pronunciado y que nos han sido transmitidas, y seguir fielmente estas palabras. Entonces, su conformidad con la voluntad de Dios, ¿no? Pronunciado, las palabras que Dios ha pronunciado. Si se fijan, es una mística, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que Dios ha pronunciado? Es el verbo, es Cristo. Cristo es el verbo que se ha encarnado, ¿no? Y entonces lo está diciendo de una manera teológica, filosófica y mística. Y entonces, conformar, seguir fielmente estas palabras. Seguir fielmente, ¿a quién? A Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el verbo, ¿no? Entonces podemos ver en las palabras de Stein, pues, mucha profundidad teológica. Luego escribe una biografía de Isabel de Hungría, escribe otra biografía de Santa Teresa de Ávila, escribe otra de Santa Teresa de Redi, escribe varias biografías de carmelitas importantes de sus monasterios, pero en esta de Isabel de Hungría dice: a la luz de la gracia, convertida en instrumento dócil en manos del divino modelador, hablando de Santa Isabel de Hungría, que había encendido potentemente la llama del amor, pudo ascender a la plenitud del ser humano. Aquí esto me pareció interesante. Pudo ascender a la plenitud del ser humano. Plenitud en que se refleja la naturaleza liberada y transformada por la fuerza de la gracia. Entonces, su concepto de la gracia, su concepto de la santidad, es decir, que ella ve al ser humano y ve la religión católica no como una simple opción, ¿no? Como la ven los relativistas de hoy, incluso o los modernistas de hoy, ¿no? Que ven la santidad como simplemente una vía posible. No, para Teresa Benedicta de la Cruz no. La santidad es la plenitud de nuestro ser racional humano. Dios no nos llama simplemente a un fin natural, sino que ha llamado a toda la humanidad a la contemplación de Dios, a la santidad, y a ser transformada por la fuerza de la gracia. Entonces, aquí, con estas pocas palabras, está destruyendo el modernismo, está destruyendo los grandes errores de nuestro tiempo, ¿no? El humanismo filosófico de nuestro tiempo, ¿no? Que tira más ateo que a nada. Entonces, aquí, en estas pocas frases, ¿no? Edith Stein muestra su firmeza, la firmeza de su teología, la firmeza de su antropología, de su psicología, ¿no? Entiende al ser humano y entiende cuál es su destino. En otro de sus escritos, El camino del silencio interior, abrirse a la gracia. Esto significa renunciar totalmente a la propia voluntad, abandonarse como un prisionero a la voluntad divina y dejando al alma en las manos de Dios, dispuesta a recibirle y a dejarse modelar por él. Y obviamente, pues aquí está hablando de lo que está pasando en su alma, ¿no? Nos podemos imaginar a una mujer que ya está hecha, 40 años, ¿no? Ha vivido sola, ha tomado decisiones sola, de repente llega a un monasterio, donde tiene que obedecer las órdenes de su madre superiora, donde tiene que vivir de acuerdo a un horario, ¿no? Y no va a poder hacer su voluntad y su capricho cuando quiere, sino que tiene que someterse. ¿Cuán purificador puede ser este camino, ¿no? Y más para una mujer, pues que ha vivido en libertad por tanto tiempo, en presunta libertad. Los caminos del silencio interior son, pues, las disposiciones interiores adquiridas en la oración, alimentadas con la lectura espiritual y la liturgia. Aquí esto está interesante. Y la liturgia. Entonces, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Benedicta, ¿no? En sus comentarios, ¿no? En sus escritos espirituales, vamos a ver la presencia de la liturgia. Podríamos dar un tema, ¿no? Solamente hablando de sus comentarios en la liturgia. Entonces, esta era una mujer que no solamente apreciaba la oración personal y la oración, pues, contemplativa, ¿no? Ahí rezando solita en su cuartito, ¿no? Sino que era una mujer que comprendió el papel fundamental de la Iglesia como organismo salvífico y entendió la liturgia. Dicen que antes de su conversión, bueno, ella cuenta que antes de su conversión iba con su mamá a la sinagoga. Bueno, iba
durante y después de su conversión, iba con su mamá a la sinagoga. ¿Por qué? Porque para ella el convertirse al judaísmo, al catolicismo, perdón, no representaba una ruptura, sino la plenitud de su conversión. Y que ella, durante su conversión, ¿no?, pues empezó a ir a misa, ¿no?, a lo mejor a misa todos los días, y después empezó a rezar, ¿no?, diferentes oraciones, pero entre ellas estaba el breviario. Entonces, durante sus años como católica en el mundo, ella empezó a rezar el breviario. Y acompañaba a su mamá a la sinagoga y con el breviario, ¿no?, iba siguiendo las oraciones de la sinagoga, ¿no? Entonces, podemos entender el contexto, ¿no? Mi madre, ¿no?, se entera de que me acabo de convertir al catolicismo, pues un golpe tremendo para su madre, ¿no?, que era una judía practicante, y entonces Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein en ese momento, pues trata de llevar esto con calma, ¿no?, este proceso, para hacer entender a su mamá, pues que no ha dejado su judaísmo, sino que lo ha llevado a una plenitud. Expiación mística. Por el fuego de expiación se llega a la beatífica unión de amor, una realidad que es al mismo tiempo la muerte y la resurrección. Ser finito y ser eterno, que es uno de sus trabajos filosóficos más importantes, donde renuncia, ¿no?, a todos sus errores idealísticos, ¿no?, que le venían de su filosofía un poco kantiana, un poco fenomenológica, ¿no?, y incorpora entonces su fenomenología al realismo tomista, ¿no?, y al realismo aristotelista. Santa Discrezio, entonces, no solamente escribe libros, sino también escribe obras de teatro. Y Santa Discrezio, entonces, es un comentario acerca de la discreción, como punto fundamental de la regla de San Benito, ¿no? Otra vez vemos el aspecto benedictino. Las bodas del Cordero, su visión de la iglesia y la relación de la iglesia con la salvación de los hombres, ¿no?, los sacramentos, la misa, la liturgia, y la relación de esposa. O sea, ella es esposa, entonces ella toma en serio esto de su ser esposa de Cristo y de cómo la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? Y cómo la esposa de Cristo, así como Cristo se encarnó y se hizo hombre, así también su iglesia tiene que estar encarnada. Su iglesia se hace presente en el mundo, ¿no?, así como Cristo se hizo presente. El diálogo nocturno, entonces esa es la obra de teatro de la cual les quiero comentar un poco más, y La ciencia de la cruz, que es su último escrito, ¿no?, y uno de los más famosos, que se escribe por obediencia a sus madres superioras, ¿no?, y en celebración del 4º centenario de San Juan de la Cruz. Entonces, quiero comentarles un poco de el diálogo nocturno. Entonces, me parece muy importante el diálogo nocturno, porque en el diálogo nocturno podemos entender el enojo de los judíos al canonizar a Santa Benedicta de la Cruz, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. ¿Por qué? Por la visión que tiene Santa Teresa Benedicta de la Cruz acerca de su ser judío. Ella no abandona su judaísmo. Ella lo lleva a la perfección en el cristianismo. Y escribe una obra de teatro, antes se acerca a su muerte, entonces abandona el monasterio de Colonia, se va al monasterio en Holanda, en Echt, ese es su monasterio nuevo, ¿no? Pues están refugiadas ahí, pues se da la persecución en Alemania, entonces corren a Holanda, y pues están ahí albergadas. ¿Por qué digo ellas? Porque su hermana Rosa Einstein, pues también entra al monasterio con ella. Entonces también se hace carmelita. Entonces ella y su hermana están ahí albergadas por esta comunidad de carmelitas, y ahí pues en medio del estrés, ¿no?, de la guerra y de la tensión de la guerra, pues empiezan a hacer obras de teatro. Y Edith Stein empieza a escribir obras de teatro. Y entonces esta obra de teatro a mí me pareció hermosísima, y me parece que retrata el sentimiento que ella tiene, ¿no?, en estos momentos en los que ve
que su pueblo, ¿no?, es perseguido, que su pueblo está siendo pues torturado, asesinado, ¿no? Y entonces ella ve en la reina Esther del Antiguo Testamento pues a una figura de admiración. Y plantea, Edith Stein plantea a Esther junto a los otros padres del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, los patriarcas de la Antigua Alianza, ¿no? Entonces podemos imaginarnos que después de morir los padres de la Antigua Alianza, pues ¿a dónde fueron? ¿A dónde fueron? ¿Quién sabe? Al seno de Abraham. Muy bien. Al seno de Abraham, unos le dicen limbo, ¿no? Otros le dicen seno de Abraham, ¿no? Entonces estaban en el seno de Abraham esperando la redención. Estaban en el seno de Abraham esperando al Mesías. Y entonces entre los padres, ¿no?, Edith Stein o Santa Teresa de Benedicta de la Cruz, pues no solamente piensa en los padres, sino en aquellas mujeres grandes del Antiguo Testamento, como Santa Esther, ¿no? Y entonces está Esther ahí, en el seno de Abraham, y poco a poco nos platica, ¿no?, cómo Esther pues va reconociendo al Mesías. Dice, nosotros que hemos servido fielmente al Señor, es decir, los padres del Antiguo Testamento, a la manera de los padres, esperamos tranquilos, lejos aún de la luz que hemos deseado siempre. Llegó, sin embargo, el día en que desapareció la calma de la creación eterna, de la creación entera. Todos los elementos aparecieron como rebeldes. La noche cubrió la tierra a mediodía, pero en el corazón aparecía iluminada por un resplendor una montaña pelada y sobre la montaña una cruz. Entonces podemos imaginar a los padres del Antiguo Testamento y de repente tienen esta visión, empiezan a ver todos los elementos de la creación moverse, ¿no? Y en esta visión que tienen los padres, de repente ven en una montaña, en la cima de una montaña, una cruz, de la que pendía alguien. Entonces todavía estos apenas están reconociendo quién es esta persona que estaba pendiendo de la cruz y que se desgarraba, desgarrándose. Nos entró sed de beber esta fuente de sus heridas, nuestra salvación. La cruz desapareció en la noche, pero la noche nuestra repentinamente se iluminó con una nueva luz, jamás soñada, luz suave, bienaventurada. Salía de las heridas de aquel hombre que acababa de morir sobre la cruz. Ahora vino a acampar sobre nosotros. Él mismo era la luz eterna. Entonces, poco a poco van reconociendo en este hombre crucificado a su Redentor, al Mesías que habían esperado. Él mismo era la luz eterna, deseada por nosotros desde tiempos antiguos, esplendor del Padre y salvación de los pueblos. Lo que pasó entonces, ninguna palabra lo puede expresar. Todos nosotros, esperando la beatitud, estábamos en la cima, en el corazón de Jesús. Entonces, están actuando todas estas obras de teatro para entretenerse, cuando de repente, ¿no?, pues llegan las SS, ¿no? Entonces llegan las SS a buscar a estas dos judías, ¿no?, que estaban. El 2 de agosto se presentaron dos agentes de las SS, o nazis, a la portería del Carmelo de Echt. La hermana Stein, teniendo que salir inmediatamente del convento, tan solo dispone de 10 minutos para despedirse de la comunidad y recoger algunas cosas. Edith le dice a su hermana Rosa. Entonces, podemos imaginar, llegan los nazis, ¿no? Están, pues, todo el convento está vuelto loco. ¿Cómo que se van a llevar a nuestras hermanas? ¿A dónde se las van a llevar? Ya saben, pues, a matarlas. Y entonces Rosa, la hermana de Edith, pues empieza desesperada, ¿no? Se empieza a preocupar, a desesperarse. ¿Y qué son las palabras que se recuerdan que dijo Edith en ese momento? Le dice a su hermana Rosa, ven, vayamos por nuestro pueblo. Es decir, ella está decidida, ¿no?,
quiere ser esta nueva Esther que se entrega por el pueblo de Israel. Ella se identifica con la persona de Esther. Pienso continuamente, escribió años antes, ¿no?, en la reina Esther, que fue sacada de su pueblo para dar cuenta ante el rey. Yo soy una pequeña y débil Esther, pero el rey que me ha elegido es infinitamente grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo. Y así como Esther fue salvación para el pueblo judío, pues así ella quiere ser una pequeña Esther, que sea pues el medio que Dios utilice para ofrecerse, inmolarse, ¿no?, como víctima para la salvación de los judíos, para la conversión de los judíos infieles, como le llamará ella misma. Ven, vayamos por nuestro pueblo, es decir, hagámoslo por nuestro pueblo, entreguémonos por nuestro pueblo, ofrezcámonos por nuestro pueblo. Entonces, el 2 de agosto de 1942, hacia las 5:15, eran detenidas Edith y Rose Stein por la CSS, ¿no? En una de sus últimas cartas detenidas, cuando estaban detenidas, dijeron: estamos completamente tranquilas y contentas, naturalmente hasta la fecha sin misa y sin comunión. Ahora nos es dado experimentar un poco cómo se puede vivir sostenidas interiormente. Entonces ya no tienen ningún consuelo espiritual y están ahí en la prisión. Y entonces, ¿cómo entendemos este sacrificio, no? Entonces aquí vemos ya no a la filósofa, sino a la santa, ¿no?, que se ha entregado como víctima, como sacrificio, ¿no?, como cordero pascual para la redención de su pueblo. Entonces este es el monasterio, y afuera del monasterio se encuentran estas dos placas. Estas pequeñas placas se pueden ver en toda Europa, ¿no?, en muchas partes de Europa, pero son especialmente en los lugares donde se detuvieron a los judíos. Entonces, si tú vas caminando en alguna ciudad de Europa y ves estas plaquitas, significa que ahí tomaron preso a un judío y lo llevaron para asesinarlo, ¿no? Y entonces, Santa Teresa Benedicta de la Cruz ya estaba preparando desde tiempo atrás, ¿no?, su muerte. Sabía pues que le iba a llegar la hora y escribió un poco antes, ¿no?, de su muerte, tiempo antes: desde ahora acepto con alegría y con perfecta sumisión a su santa voluntad la muerte que Dios me ha reservado. Pido al Señor que se digne aceptar mi vida y mi muerte para su honor y su gloria, por todas las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús y de María, y por la Santa Iglesia, de modo especial por el mantenimiento y santificación y perfección de nuestra Santa Orden, particularmente la de los Carmelos de Colonia y Echt, en expiación por la incredulidad del pueblo judío. Entonces, por los pérfidos judíos, ¿no?, por la incredulidad del pueblo judío, y para que el Señor sea acogido por los suyos y venga su reino en la gloria, por la salvación de Alemania y la paz del mundo, finalmente por mis familiares vivos y difuntos y por todo lo que Dios me ha dado, que ninguno de ellos se pierdan. Entonces, este es su testamento, su último testamento de Edith Stein, y entonces pues vemos en ella, ¿no?, pues ese amor por sus raíces, ¿no? Y eso es lo que me gustaría dejarles como conclusión, ¿no? ¿Qué cosas podemos ver en Edith Stein que pueden iluminar nuestra vida? Que podemos aprender de esta mujer. Pues sí, podemos aprender su entrega generosa, ¿no? Su entrega generosa. Cómo se entrega con amor como una víctima para la salvación y la conversión de su pueblo, el pueblo judío. También podemos admirar de ella su búsqueda de la verdad, ¿no? Su búsqueda de la verdad. Decía, ¿no?, esperando la misericordia de Dios de su maestro Husserl, y refiriéndose a los hombres, ¿no?, que buscan la verdad, pues quien busca la verdad busca a Dios, sea de ello consciente o no. Entonces, buscar la verdad. Esto fue lo que fue llevándola, ¿no?, cada vez
más cerca a Dios. Dice, no aceptes como verdad nada que carezca de amor y no aceptes como amor nada que carezca de verdad. El uno sin la otra se convierten en una mentira destructora, ¿no? Entonces no vemos no simplemente a Santa Teresa Benedicta como una intelectual, como alguien que busca, que tiene un profundo deseo del saber y de conocer a la verdad y que la ha encontrado, ¿no?, en Cristo nuestro Señor, como la verdad, el logos, la sabiduría, ¿no?, la sabiduría eterna, sino también a alguien que ha sido transformada por el amor de la verdad. Entonces, pues así nos quedamos con esta imagen de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar una última oración. Entonces, como hijos de Dios, ¿no?, por la gracia del bautismo, de la que fue partícipe de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.